Hermanos, les saludo en el amor del Señor. Parece que está muy fuerte esto. O hablo muy fuerte, soy muy ronco, o está demasiado alto esto. Como les decía, les saludo en el amor del Señor. Le doy gracias a Dios por la oportunidad, la honra que me da de estar en este lugar para poder compartir de su palabra. Estaba el día de ayer, antes de ayer, en la oficina, compartiendo con algunos compañeros de trabajo temas del trabajo. Y obviamente uno siempre, todo lo que le pasa, siempre da testimonio y lo relaciona con Dios. Y yo hacía relación a lo que había sido mi mes anterior, vale decir en el mes de abril, en el tema de mi trabajo, que fue un mes extremadamente escuálido, en donde ustedes saben que uno que trabaja en venta, el sueldo se va en base a las metas que uno tiene y a las comisiones que tiene. Y el mes pasado fue un mes que quedé totalmente en cero. Y obviamente todos se sorprenden y empiezan a preguntar, ¿pero qué pasa ahí? Porque obviamente al quedar en cero uno no vende nada, por ende el sueldo totalmente queda en el suelo, como se podría decir. Pero yo da testimonio, ¿no es cierto?, que Dios es quien lo sustenta, Dios es quien provee absolutamente todo, jamás ha faltado el pan en mi casa, jamás ha faltado el vestir en mi hogar, jamás ha faltado nada. Entonces un compañero me hacía ver, pero es que a lo mejor eso es suerte, me decía, por el tema de que en realidad a mí me va bien, me va muy bien en el trabajo. Entonces él lo hacía ver como que era a la suerte, yo le decía que no, Dios no hace nada absolutamente a la suerte. Y Dios me lo acaba de comprobar porque el mensaje el cual estaba preparando de hace un par de días, ¿no es cierto?, y que Dios puso en mi corazón, tiene que ver con los últimos días de Jesucristo, ¿no es cierto? La alabanza se basaba en la crucifixión de Jesucristo. Teo acaba de leer, ¿no es cierto?, en Miqueas 3:1, y donde habla de el que va a ser el portador de la voz, parece que está hablando de Juan el Bautista, que está preparando el camino para Jesucristo. O sea, nada es casualidad. Dios, de una u otra manera, va preparando las cosas para que todo se ajuste a la necesidad que Él, ¿no es cierto?, está derramando a lo que nosotros necesitamos. Y la palabra que Dios me trajo, ¿no es cierto?, este momento está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, y del versículo 45 al 57. Y dice así: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, ¿no es cierto?, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que, desde aquel día, acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos.
Y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendieran. Vamos a ir analizando poco a poco este texto, ¿no es cierto? Primero el versículo 45, ¿no es cierto?, en donde dice que entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que había hecho Jesús, creyeron en él. O sea, todos aquellos que andaban atrás de Jesús, vieron sus señales, vieron lo que él predicaba, comenzaron y creyeron que Jesucristo, que Jesús era el Hijo de Dios, el enviado de Dios, y creyeron en él, ¿no es cierto?, para salvación. En aquellos días, ¿no es cierto?, muchas de las personas que estaban ahí creyeron en Jesús. En esta misma casa de pan, ¿no es cierto?, ahora nosotros tenemos que entender que nosotros, al igual que en ese tiempo, nosotros creímos un día en Jesús. Creemos que Él es el Hijo de Dios, creemos que Él murió en esa cruz, ¿no es cierto?, por nuestros pecados, y gracias a su amor, nosotros un día podemos tener una vida eterna junto a Él. Y es por todo, ¿no es cierto?, lo que a nosotros hemos visto y se nos ha enseñado. Hace un par de años atrás, ¿no es cierto?, me acuerdo que el pastor a nosotros nos exhortó acerca de las doctrinas fundamentales de la iglesia, ¿no es cierto? Para ello, quiero más o menos que puedan entender lo que se refería al concepto o la definición de doctrina, ¿no es cierto? Doctrina es la instrucción de Dios, es decir, todo lo que la palabra nos quiere enseñar e imprimir en nuestras vidas, para que hagamos siempre, ¿no es cierto?, todo el bien, y así nos apartemos y andemos en los caminos de Dios. Un poco más adelante nosotros vamos a ahondar en este tema de la doctrina en la cual nosotros siempre debemos andar conforme a los caminos de Dios, ¿no es cierto? En el versículo 46, ¿no es cierto?, dice, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. O sea, como en todo orden de cosas, algunos creyeron y otros no creyeron. Al no creer, ¿no es cierto?, en Jesús, fueron donde las autoridades de ese entonces, se supone que eran las autoridades eclesiásticas, ¿no es cierto?, los sacerdotes, los que tenían que ver con todo el tema de la religiosidad que podíamos decir del pueblo de Israel, ¿no es cierto?, a contarles lo que Jesús estaba haciendo en aquellos días, ¿cierto? A pesar que esas personas habían visto también lo que Jesús estaba haciendo. Esto se da en el marco, básicamente, después de que Jesús resucitó a Lázaro. O sea, una señal tremenda de parte de Jesús de los milagros que él estaba haciendo, resucitar a los muertos. Y así todo, estas personas, ¿no es cierto?, que fueron de los fariseos, no creyeron en Jesús, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hicieron estas personas, no es cierto? Llenaron sus corazones de odio, de celo, de rencor, y acudieron a los fariseos, como les decía. Ahora, nosotros tenemos que entender qué tipo de personas eran los fariseos en esos entonces. Siempre cuando normalmente nombramos a los fariseos, nosotros sabemos que eran personas engañosas, ¿no es cierto? Eran personas, ¿no es cierto?, hipócritas, que ellos fingían una moral, ¿no es cierto?, y creencias religiosas que de verdad no las creían ni las practicaban, ¿no es cierto? Básicamente era un movimiento, como lo que dice la definición, ¿no es cierto?, y los historiadores nos dicen que era un movimiento político y social que tenían los fariseos, ¿no es cierto? Ellos tenían una escuela de pensamiento judío, ¿no es cierto? Todos sabemos que Pablo era un fariseo, él venía de esa tendencia, ¿no es cierto? Y la definición básicamente de la palabra fariseo significa separado. O sea, estaban separados de la doctrina que desde un comienzo a ellos se les había enseñado, ¿no es cierto? Vale decir, todo lo que ellos hacían, todo su actuar era de una separación de Dios, ¿no es cierto?
El versículo 47-48, ¿no es cierto? Dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Eh, ¿Cuál era la mayor preocupación de ese entonces de los fariseos, de los sacerdotes? Era perder la posición que ellos habían alcanzado hasta ese entonces. Y esa posición la podían perder ¿ante quién? Ante la autoridad mayor que había, que eran los romanos, ¿no es cierto? Entonces estaban tan preocupados, ¿no es cierto?, de que Jesús fuese ese enviado o que realmente Él tomara el control del pueblo de los judíos y de todo lo que tiene que ver con el tema relacionado con Dios, que ellos empezaron a hurgar un plan, ¿no es cierto?, para, o el complot, ¿no es cierto?, contra Jesús, ¿no es cierto? Como les decía, ellos estaban preocupados de que podían perder la posición social que ellos ostentaban en ese entonces, ¿no es cierto? Y empezaron a preguntarse qué es lo que iban a hacer. Empezaron a dudar, ¿no es cierto?, de que Jesús era realmente el enviado de Dios, que el Mesías, ¿no es cierto? Eh, Aquí dice, ¿no es cierto?, a pesar que los, los fariseos, ¿no es cierto?, y los sacerdotes de ese entonces, ellos manejaban todo el contorno de la ley, ellos tenían las escrituras, ¿no es cierto? Ellos tenían claras las señales que se iban a dar, ¿no es cierto?, en torno al Mesías. ¿Mm? En, en Isaías 35, 4, 5, 6, dice, decid a los corazones apocados, esforzados, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, que eran los milagros que andaba haciendo Jesús. Hacía que los ciegos, ¿no es cierto?, vieran. Y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. O sea, en las profecías, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento, siempre se nos estaba recordando, ¿no es cierto?, que iba a venir un Salvador, cómo iba a llegar ese Salvador y las señales que ese Salvador les iba a dar. Y siendo, ¿no es cierto?, los del concilio, los sacerdotes, ¿no es cierto?, que manejaban toda esa información, así todo lo despreciaron, única y exclusivamente por sus propios intereses, pensando en que iban a perder toda esa posición política, como le digo, que ellos ostentaban ante el pueblo de Israel y ante los romanos. ¿Mm? Eh, es decir, que para los seguidores de Jesús, ¿no es cierto?, aquellos que creyeron, los ojos verdaderamente fueron abiertos, al igual que nosotros. Pero para este tipo de gente, esos ojos no fueron abiertos. Ellos siempre quedaron con sus ojos cerrados, porque no pudieron ver al verdadero Salvador que Dios había mandado, ¿cierto? Que en este caso era el Mesías. En el versículo 49-50, ¿no es cierto?, dice, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Porque ellos pensaban, ¿no es cierto?, que los romanos iban a venir, iban a destruir a los israelitas por según ellos, falso profeta o mesías que se había levantado, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros empezamos a analizar, como decía yo, estas personas que formaban el concilio, a los sacerdotes, ¿no es cierto?, al mismo Caifás, ¿no es cierto?, este era una persona intolerante, era una persona ruda. De hecho, sus mismas palabras, ¿no es cierto?, cuando habla ante el concilio, ¿no es cierto?, y les dice que ellos no saben nada, siendo que los sacerdotes eran los que tenían la instrucción de tener viva la historia del pueblo de Israel. Ellos conocían todas las escrituras
Y así todo, este Caifás los trata a todos de ignorantes, ¿no es cierto? Caifás era el sumo sacerdote de esa época, en ese tiempo, cuando Jesús, ¿no es cierto?, comenzó o durante todo el ministerio que estuvo Jesús en la tierra. ¿Mm? Ahora tenemos que entender que Caifás, a pesar que era el sumo sacerdote, ¿no es cierto?, nosotros sabemos que el primer sumo sacerdote, el primer sacerdote fue Aarón, ¿no es cierto? Y las instrucciones que Dios dejó, ¿no es cierto?, que de la descendencia de Aarón es que se iban después a multiplicar y ellos iban a tener el control, ¿no es cierto?, de elegir al sumo sacerdote. Cuando murió Aarón, ¿no es cierto?, lo tomó su hijo y así la descendencia, ¿no es cierto? Ahora, el propósito, ¿no es cierto?, de que Dios dejó al sumo sacerdote era para que él pudiese interceder entre Dios y los hombres. Ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo cuando vino Jesús, ¿no es cierto? Pero en ese entonces, ¿no es cierto?, cada vez que había un conflicto, cada vez que alguien necesitaba limpiarse de un pecado o algo, acudían al sumo sacerdote, de acuerdo a la ley, algunas instrucciones por aquí y por acá, ¿no es cierto?, y se le limpiaban sus pecados, ¿no es cierto? Pero en ese entonces, a esa altura, el tema de la descendencia de Aarón ya era un mero cuento. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote en ese entonces ya se elegía por el poder político que ostentaban y el poder económico que tenían las familias. Ya no lo elegían, ¿no es cierto?, como era en un principio, sino que la familia que en ese momento tenía mejor negociación, mejor poder económico, mejor posición política, elegía de su familia al sumo sacerdote. De hecho, leyendo aquí la historia, ¿no es cierto?, entre el año 37 antes de Cristo y en el año 67 después de Cristo, estamos hablando de más o menos 104 años, que podrían ser, estamos hablando que son menos de 3 generaciones, hubieron alrededor de 28 sumos sacerdotes, siendo que se supone que un sumo sacerdote, desde que a él lo nombraban hasta que se moría, podían pasar, o sea, pensemos en el hijo de Aarón, ¿no es cierto?, a la edad que tomó y hasta la edad que se murió, fácilmente podrían haber pasado 30 o 40 años, o sea, en ese periodo debiesen haber habido no más de 3 o 4 sumos sacerdotes, pero pasaron 28. ¿Por qué? Porque era un puesto, ¿no es cierto?, como hoy en día, estos famosos puestos políticos que hay en la sociedad, el senador, el diputado, el ministro, etcétera, etcétera, son puestos apetecidos en ese entonces por la sociedad. Por eso es que peleaban tanto por obtener ese puesto del sumo sacerdote. Obviamente que si las razones eran netamente políticas y de un poder, o sea, su corazón era un corazón que estaba totalmente alejado de Dios. No había una relación con Dios, por el propósito que ellos fueron, ¿no es cierto?, instaurados en el templo, ¿no es cierto? Y de ahí explica, ¿no es cierto?, por qué el corazón de Caifás, ¿no es cierto?, se puso tan duro y él comenzó a hacer el complot para matar a Jesús, para que fuese él apresado y posteriormente, ¿no es cierto?, lo pudiesen llevar a la crucifixión. El versículo 51 y 52, ¿no es cierto?, nos dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. O sea, ¿qué mejor excusa para él, ¿no es cierto?, que siendo el profeta mayor que se supone que tenía el pueblo de Israel en ese tiempo, o sea, lo que él decía era ley. Si él decía algo, es el profeta de Dios el que está hablando. Pero como veíamos en los versículos anteriores, ¿no es cierto?, como era el corazón de Caifás, el propósito de Dios estaba totalmente alejado de lo que él pensaba o de lo que él quería. Solamente él hurgó un plan, ¿no es cierto?, como les decía yo, para matar a Jesús, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué Caifás se ensañó en su corazón, ¿no es cierto?, con Jesús? Al igual que Caín se ensañó con Abel, ¿no es cierto? Solamente por el temor de perder el poder que él ostentaba y el hombre
que tenía y la posición que tenía en ese entonces, ¿no es cierto?, ante el pueblo de Israel y el reconocimiento que Roma le hacía a él. ¿Mm? Porque como Roma era la mayor autoridad, ¿no es cierto?, en ese entonces que gobernaba en esa parte del mundo, ¿no es cierto?, obviamente todo el mundo le rendía pleitesía a Roma y tenían que estar bien con ellos. Y obviamente este grupo de personas contaba con la aprobación de Roma para que ellos pudieran, ¿no es cierto?, y vivir en paz con lo que ellos hacían. ¿Mm? Y con todo el poder que tenían entonces en la sociedad en ese entonces, ¿no es cierto? Eh, eh, entonces, en Juan 19:15, ¿no es cierto?, vemos cómo Pilatos, eh, perdón, estamos en el versículo 51 segundos. Entonces, no lo dijo por sí mismo, ¿no es cierto?, como le decía yo, sino que como él era el sumo sacerdote, ¿no es cierto?, de aquel año, él era el que disponía de lo que se hacía o no se hacía en el concilio, ¿no es cierto? Eh, como le decía, Caifás, ¿no es cierto?, era un hombre hipócrita, ¿no es cierto?, carente de cualquier principio que haya podido ser impartido por Dios, ¿no es cierto? En Juan 19:15 vemos cómo Pilatos le pregunta, ¿no es cierto?, a los del concilio, a las personas que fueron a acusar a Jesús, ¿no es cierto? Obviamente todos ellos, los que estaban en ese entonces, fueron, o sea, aleonados, ¿no es cierto?, fueron instruidos, seguían las instrucciones en ese entonces de Caifás, ¿no es cierto? Y Pilato, ¿no es cierto?, le preguntaba, ¿no es cierto?, ¿a vuestro rey he de crucificar? Les preguntaba a los mismos fariseos, a los mismos sacerdotes, ¿no es cierto? Les preguntaba, ¿a vuestro rey he de crucificar cuando estaban acusando a Jesús? Y ¿no es cierto? Y a lo que respondieron los principales sacerdotes, ojo, ni siquiera los fariseos, los principales sacerdotes le respondieron, ¿no es cierto?, a Caifás, no tenemos más rey que César. O sea, ellos ya estaban desconociendo que su rey era el mismo Dios. Ellos ya estaban desconociendo, ¿no es cierto?, a Jehová como su Dios. El único rey para ellos en ese entonces era César. ¿Mm? En el verso 53, ¿no es cierto?, dice, así que desde aquel día acordaron matarle. O sea, después que Pilato, ¿no es cierto?, les dio la, podríamos entre comillas, la autorización para que hicieran lo que quisieran con Jesús, ellos acordaron entre ellos, obviamente, Caifás, los sacerdotes, los fariseos, acordaron que debían matar a Jesús, por todo lo que estábamos mencionando anteriormente, ¿no es cierto? Eh, como le decía, ya con la autorización, entre comillas, de Pilatos, Caifás, los sacerdotes y los fariseos se dieron cuenta que su complot contra Jesús había funcionado. Porque todo esto partió, ¿no es cierto?, entre ellos en su corazón, de hacer un complot para arrestar y matar a Jesús. Y ahí, cuando ellos fueron delante de Pilatos, se dieron cuenta que, como se podría decir que, entre comillas, tenían el visto bueno de la autoridad que tenían ellos en ese entonces para hacer lo que ellos quisieran. Y así entonces como empezaron a conspirar para terminar con la vida de Jesús. ¿Mm? En el versículo 11:54, ¿no es cierto?, dice, por tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos. O sea, él ahora andaba con un poco más de cuidado. ¿Mm? Sino que se alejó de allí, de la región y contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín. Y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo pudiesen aprender. ¿Mm? Cuando Jesús se fue de aquel lugar, ¿no es cierto?, todo el mundo se preocupaba porque ya estaba próxima a la Pascua, de dónde estaba,
dónde lo van a buscar, si realmente se andaba escondiendo o sencillamente estaban esperando. Eh, y bueno, de ahí después todos conocen la historia de, ¿no es cierto?, de lo que viene con respecto antes de la aprehensión de Jesús, ¿no es cierto? Eh, Después de ahí Jesús, ¿no es cierto?, como digo, fue ungido en Betania y después fue glorificado, ¿no es cierto?, por multitudes en Jerusalén. Como dice Juan 12:13, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Ahora quisiera volver a retomar un poco lo que le estaba explicando en un principio, ¿no es cierto?, con respecto a lo que el pastor, ¿no es cierto?, nos enseñó hace un tiempo acerca de la doctrina de Dios. Que dijimos que la doctrina de Dios, ¿no es cierto?, son las enseñanzas que Él nos trae, ¿no es cierto?, a nuestra vida. Y relacionarlo en algo que el pastor también nos tocó hace, si no me equivoco, como unos 2 años atrás, que tiene que ver con las competencias de un cristiano. Vale decir, cómo nosotros debemos comportarnos como cristianos, cómo debemos comportarnos como hijos de Dios, ¿no es cierto? Dijimos, ¿no es cierto?, que la doctrina es la instrucción de Dios, es decir, todo lo que la palabra nos quiera enseñar o imprimir, ¿no es cierto?, en nuestro interior. ¿Para qué? Para que nosotros andemos siempre en el bien, ¿no es cierto? Y no nos apartemos de los caminos de Dios. Cuando nosotros hablamos, ¿no es cierto?, de hacer el bien y no nos apartarnos del camino, es lo que se nos ha ido enseñando, ¿no es cierto?, instruyendo cómo nosotros debemos vivir como cristianos, ¿no es cierto? Para poder entender, ¿no es cierto?, nosotros vamos a los proverbios, ¿no es cierto? El primer proverbio, capítulo 1, ¿no es cierto?, dice que nosotros, para poder entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, para palabras de sabio y sus dichos profundos. Y dice el versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Como yo le estaba explicando, quería, ¿no es cierto?, hablar de la doctrina, ¿no es cierto? Dijimos que la doctrina es la instrucción de Dios, y en el capítulo 1 de Proverbios, ¿no es cierto?, dice que nosotros, para poder entender la doctrina, tenemos que ser sabios. Para poder ser sabios, tenemos que andar en el temor de Jehová, ¿no es cierto? Para que nosotros podamos entender la sabiduría, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos entender la doctrina, para que nosotros podamos entender las razones de la prudencia, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos entender los consejos, ¿no es cierto?, de justicia, juicio y equidad, ¿no es cierto?, para que los jóvenes, ¿no es cierto?, puedan ellos también entender en la inteligencia y en la cordura. Nosotros debemos andar en el primer principio de sabiduría, que es el temor a Jehová, ¿no es cierto? Y cuando nosotros hablamos de temor a Jehová, ¿no es cierto?, que mucha gente nos pregunta: pero ¿cómo le vas a temer a Dios? Pues si se supone que Dios es un Dios de amor. Cuando nosotros hablamos del temor a Jehová, no estamos hablando de tenerle miedo a Dios, sino que cuando nosotros estamos hablando del temor de Jehová, es un temor que habla de honra, es un temor que habla de respeto, es un temor que habla de amarlo a Él, ¿no es cierto? Tenemos que entender, ¿no es cierto?, que el temor de Dios, ¿no es cierto?, es una absoluta reverencia y admiración por un Dios todopoderoso, el creador de todas las cosas, y obviamente, como les decía yo, que no tiene que ver nada con el miedo. ¿Ok? Su palabra, ¿no es cierto?, en Deuteronomio 10:12 dice que: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy
para que tengas prosperidad. O sea, Él, desde los comienzos, comenzó a enseñarle a su pueblo, comenzó a enseñarle a las personas cuáles eran los caminos por los cuales nosotros deberíamos andar. O sea, nosotros podríamos decir que de chiquitito sabemos lo que está bien y lo que está mal. Ahora, cuando nosotros llegamos a la vida, ¿no es cierto?, de Jesucristo y nosotros le entregamos nuestros corazones, Él empieza a darnos una instrucción más detallada de cómo tenemos que vivir, ¿no es cierto? Si bien desde chiquitito a uno le enseñan, no, esto está bien, esto es malo, no, no, esto, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros llegamos a la iglesia, aquí se nos empieza a instruir cómo debemos vivir una verdadera vida en la doctrina que Dios nos ha impartido. Cómo ser, ¿no es cierto?, unos verdaderos cristianos, o cómo deben ser las competencias de un verdadero cristiano, cómo nosotros debemos andar en sus caminos, ¿no es cierto? La doctrina se vive con sabiduría y con temor de Jehová, ¿no es cierto? El concepto del cristiano, ¿no es cierto?, competente, se basa, valga la redundancia, en las competencias que tenemos que tener como hijos, ¿no es cierto? Como yo le decía, el pastor hace como 2 años atrás nos exhortó a través de las competencias, ¿no es cierto?, de un cristiano. Y nos hizo una separación, o mejor nos hizo una aclaración con respecto ¿no es cierto?, que hubo un tiempo en que nosotros vivíamos, ¿no es cierto?, no en la naturaleza de Dios, ¿no es cierto?, sino que vivíamos de una forma especial el Evangelio, o mejor dicho, vivíamos el Evangelio de la forma que a nosotros se nos había enseñado. O sea, nosotros vivíamos de una forma determinada, pero no estábamos en la naturaleza de Dios. Y hay una tremenda diferencia entre vivir en la naturaleza de Dios y vivir en la forma de Dios. ¿Por qué? Porque a nosotros cuando chicos se nos enseña un ejemplo tan básico como que, no sé, cuando niño a mí me gustaba el fútbol y yo vivía jugando la pelota, pero llegó un momento en que me empecé a juntar, no sé, a los 12, 14 años con amigos que les gustaba el tenis, me invitaron y le empecé a tomar amor por el tenis. O sea, ya cambié mi forma de vivir, que tanto que me gustaba el fútbol y después me puse a jugar tenis. Finalmente, después cuando ya era más viejo, como no podía jugar tanto el tenis, ¿no es cierto?, unos amigos me invitaron a nadar y como la piscina, ¿no es cierto?, es más liviana, terminé amando, ¿no es cierto?, la natación. O sea, nosotros las formas de vivir las podemos ir cambiando de tiempo en tiempo, pero la naturaleza de Dios no se cambia. Eso es incambiable, ¿no es cierto? Entonces, como les decía, es una forma de vivir. Se me corrió esto, un segundito ahí. Es una forma de vivir, ¿no es cierto? Nosotros tenemos modas o hábitos, ¿no es cierto?, que, como les decía, que vamos adquiriendo a medida que nosotros vamos creciendo, ¿no es cierto? Es lo que nos va enseñando la vida o lo que nos van enseñando tanto en nuestro hogar como en el colegio y a medida que nos vamos desarrollando. Una forma de vivir, que esas formas, como les decían, van a ser cambiando, ¿no es cierto? Pero como les decía, la naturaleza de Dios no la puedes cambiar. Hoy en día, ¿no es cierto?, se nos muestra la naturaleza de Jesús, a quien nosotros servimos, lo que significa que la naturaleza que nosotros cargamos, vale decir, la naturaleza que tú cargas y la naturaleza que yo cargo, ¿no es cierto?, es la naturaleza de Dios. Eso es lo que se nos ha estado instruyendo durante mucho tiempo. Como le decía, esto de las doctrinas, ¿no es cierto?, fundamentales y que el pastor predicó, si no me equivoco, son como del 2016. Y esto de la naturaleza de Dios, me parece que es como del 2017 o 2016 también, que el pastor nos ha estado instruyendo. O sea, que nosotros cargamos la naturaleza de Dios. Una naturaleza, ¿no es cierto?, que nosotros no podemos cambiar. Ahora, ¿dónde está el inconveniente? ¿No es cierto?, con estas cosas, o hacia dónde los quiero llevar a reflexionar esta noche. Que la iglesia, de vez en cuando, ¿no es cierto?, ha negociado la naturaleza y el evangelio de Jesús, ¿no es cierto?, y lo va transformando
para tolerar algunas situaciones y conductas que obviamente no tienen la naturaleza de Dios. ¿Mm? Y ahí es donde se viene lo complicado. ¿Mm? Cuando nosotros nos alejamos de la naturaleza de Dios, comienza a prevalecer en nosotros nuestra propia opinión, ¿no es cierto? Y vale decir nuestra propia opinión y nuestros propios pensamientos. Y ahí en donde empezamos a decirnos, ¿no es cierto? Y a referirnos ante cualquier situación entre nosotros mismos, cuando podemos poner un tema, inclusive un tema de alguna situación especial que vieron los hermanos, que se está viviendo con los amigos, y parte, no, el que yo creo, no, es que yo pienso, el que sabe que yo no estoy de acuerdo, y no es en lo que yo creo, y no es en lo que yo pienso, sino es lo que Dios dice. Dios a nosotros nos dio una doctrina. Dios a Dios nosotros nos dio una enseñanza. Y nos dice que cuando nosotros tenemos que opinar con la voz de Dios. Vale decir, con la palabra de Dios. Cuando yo quiero opinar algo, ¿no es cierto que sí? Mira, yo no opino porque la palabra de Dios dice esto. En el Evangelio de tanto, en el capítulo tanto, en el versículo tanto, dice esto. Y no es lo que yo creo. Y no es lo que yo pienso. ¿No es cierto? Entonces, como yo les explicaba, cuando nosotros nos separamos de la naturaleza de Dios, cuando nosotros nos separamos de la doctrina de Dios, ¿no es cierto? Comienzan este pensamiento propio, este pensamiento personal. Que ese pensamiento personal no nos va a llevar a ninguna parte. Porque nosotros siempre tenemos que estar con el pensamiento de Dios. ¿Cierto? Cuando nos alejamos, ¿no es cierto?, de la naturaleza de Dios, como les decía, comienza a prevalecer nosotros nuestra propia opinión, nuestros propios pensamientos, ¿no es cierto? Y comenzamos a referirnos a cualquier tema como el yo creo o el yo opino, ¿no es cierto? Y obviamente, como les decía, no nos basamos en las competencias que tenemos que tener como cristianos o en las doctrinas que se nos ha enseñado por parte de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Toda la instrucción, toda la palabra está en la Biblia, ¿no es cierto? Ya que nos sale de nuestros labios, ¿no es cierto? Como decía, la palabra dice en tal parte, ¿no es cierto?, tal versículo o tal capítulo. Y al igual que los fariseos y sacerdotes, ¿no es cierto?, que ellos tenían el conocimiento en ese entonces, ¿no es cierto?, comenzamos nosotros a alejarnos y a tener un complot contra Dios, contra Jesús. Cada vez que nosotros, ¿no es cierto?, nos andamos en su doctrina, cada vez que nosotros nos andamos en sus preceptos, cada vez que nosotros nos alejamos de Dios, empezamos a maquinear contra el mismo Dios. ¿Por qué? Porque nos separamos de Él. Como le decía Caifás, ¿no es cierto?, confabularon contra Jesús y como le decía, cada vez que nuestro corazón, ¿no es cierto?, incuba esos pensamientos de los cuales yo les estaba hablando, estamos traicionando a Jesús y al Padre, ¿no es cierto? Comienzan a crecer en nuestros pensamientos, obviamente, las obras de la carne, porque nos salimos del Espíritu y comienzan en nuestros corazones a develarse, ¿no es cierto?, las obras de la carne, ¿no es cierto? Solamente para recordar, ¿no es cierto?, en Gálatas 5 del 19 al 20-21, ¿no es cierto?, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, fornicación, inmundicia, laxidia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, ¿no es cierto?, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Todas estas son las obras de la carne, ¿no es cierto? Nosotros podríamos tomar, ¿no es cierto?, un ejemplo, algo tan pequeño como de repente la murmuración, ¿no es cierto? Un comentario, ¿no es cierto?, que un hermano puede hacer un comentario de otro hermano, ¿no es cierto? Y eso pasa ya a ser, ¿no es cierto?, una murmuración. Esa murmuración puede provocar una envidia, ¿no es cierto? Porque yo he puesto un ejemplo, ¿no es cierto?, aquí, no está Fidel ni Pedrito, pero lo había escrito aquí, ¿no es cierto?, decía, porque de repente, no sé, pues a lo mejor el Pedro se puede molestar porque yo quiero más a Fidel o demuestro más amor hacia Fidel que a Pedro. O Fidel
se puede enojar porque yo aguanto que el Pedro, ¿no es cierto?, me languetee cuando me da un beso y el Fidel no, po, ¿no es cierto? Entonces de repente, no, es que ese hermano prefiere más a este que a este otro, y no se trata de que uno prefiera a uno más que al otro. ¿M? Ahora, ojo, que si alguno prefiere a uno más que a otro, no tiene nada de malo. ¿Quién sabe por qué no tiene nada de malo? ¿Alguien conoce a algún famoso que tuvo un preferido? Jesús. Ustedes saben, y cuando leen la historia, partimos, ¿no es cierto?, que todo este complot, ¿no es cierto?, contra Jesús se manifestó después que Jesús sanó a Lázaro. ¿Por quién fue la única persona que Jesús lloró? Por Lázaro, ¿no es cierto? Ahora, si Jesús lloró por Lázaro, ¿habrá habido algún sentimiento especial por él? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Ahora, yo también creo y estoy convencido, de acuerdo a lo que el mismo Jesús predica, ¿no es cierto?, en su palabra, de que Él amó a todos sus discípulos por igual. No amó más a Lázaro que a sus discípulos. Pero sí creo que tenía un sentimiento especial por Lázaro. Entonces yo creo que a lo mejor tampoco no hay nada de malo en que a lo mejor yo pueda sentir más amor por el Pedro que por el Fidel, o por Fidel que por el Pedro, por el ejemplo que le estaba dando recién, ¿no es cierto? Así que, como le digo, ahí de repente uno tiene que tener cuidado cuando estas cosas a veces se empiezan a manifestar, cuando uno dice las preferencias por el uno o por el otro, ¿no es cierto? Como decía, algo tan pequeño como una murmuración que finalmente puede llevar a determinar, ¿no es cierto?, en algún tema de celo, algún tema de envidia, algún tema de favoritismo, ¿no es cierto?, por alguno en particular, ¿no es cierto? O cuando pensamos, por ejemplo, que el pastor de repente está en sus predicaciones, está siendo demasiado estricto, ¿no es cierto?, está siendo demasiado duro, y que él no está exigiendo demasiado, ¿no es cierto?, que poco menos, ¿no es cierto?, que aquí tienen que haber puros santos. Y si nosotros cargamos la naturaleza de Jesús y Jesús es santo, no debiese ser así. Pregunto yo. Porque el mismo Jesús, como le digo, ¿acaso no fue santo? Su palabra en Romanos 13:1 dice: someteos toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea, cada autoridad, y cuando hablamos de autoridad no estamos hablando de la Presidenta de la República, o sea, cada uno en su nivel, ¿no es cierto?, tiene una autoridad, en los mismos trabajos. O sea, yo tengo una jefa y ella es mi autoridad, y a ella yo le debo honra, a ella yo le debo respeto. No porque ella es mi jefa, sino porque Dios me dice que yo tengo que honrarla y respetarla. Lo dice su palabra. No es algo, como estamos diciendo, no es algo que, mira, no, yo creo que porque ella es mi jefa y ella es la que me va a calificar, ¿no es cierto? Y ella es la que después va a determinar si yo me quedo o no me quedo. No, no es por eso. Es porque la palabra de Dios así lo dice, ¿no es cierto? De repente uno puede pensar, no porque yo tenga un jefe, o mi jefa yo no tengo problema, ella es muy buena onda, pero de repente así uno ha tenido jefes que son gente que a lo mejor uno quisiera mandar a la punta del cerro de repente. Jefes que ustedes saben que tienen a sus favoritos, como estábamos hablando recién, ¿no es cierto? Jefes como son del mundo, que hablan 9 garabatos y una palabra cuerda. Entonces, gente con la que uno se siente incómodo. Pero Dios permitió que esa persona fuese tu jefe o no fuese tu jefe. Es que sea tu autoridad. ¿Cuál es la primera autoridad que Dios a nosotros nos entrega en nuestra vida? Los padres. Los padres son la primera autoridad que nos entrega Dios en nuestra vida. Y ojo, normalmente cuando uno llega a un trabajo, uno dice, mira, yo quiero trabajar aquí y quiero que él sea mi jefe. No, uno no elige al jefe, uno no elige a la jefa, uno no elige a sus padres,
y uno tampoco elige a sus hijos, ¿no es cierto? Pero los padres que Dios te dio son los que tú tienes que tomar como autoridad. Y cuando vamos a la Biblia, ¿no es cierto? Y leemos el primer mandamiento con promesa, ¿cuál es? Honrarás a tu madre y a tu padre. ¿Para qué? ¿Para obedecerme? Para que te vaya bien, po. O sea, yo me pregunto, ¿hay alguien que no le gusta o no quiera que le vaya bien en la vida? Entonces, si Dios me está diciendo que yo tengo que honrar a la primera autoridad que pone delante de mí para que me vaya bien, ¿cómo yo no voy a honrar a las autoridades que Él me va poniendo al camino? Yo estoy seguro que el pastor no dijo un día, ya, yo me voy a ir allá y voy a pastorear a estas personas y yo voy a ser la autoridad de ellos. Yo no creo que haya pasado así. Estoy seguro que Dios lo trajo acá. Así como decía yo, ¿no es cierto? Yo no elegí, ¿cuánto se llama, no es cierto? A mi jefa. Yo no elegí a mis padres. A lo mejor capaz que puedo elegir al pastor porque yo quiero venir a esta iglesia. Pero una vez que yo llego aquí, yo me someto. Yo me someto a la autoridad que Dios nos ha traído, ¿no es cierto? Yo me someto a la autoridad, ¿no es cierto? Y a las responsabilidades que Dios va dando, ¿no es cierto? Yo me someto y honro la autoridad de Fidel como anciano de esta congregación, a la autoridad de Rodrigo como anciano de esta congregación, y no tan solo al pastor, sino que también estamos hablando de la pastora Valeria Nadia, ¿no es cierto? Así como el ministerio de adoración, ¿no es cierto?, tiene una cabeza que es César, y todos ellos le deben honra y respeto a él, porque es la autoridad que Dios puso en este ministerio. Así en todo nivel, nosotros tenemos que honrar y respetar a nuestra autoridad, ¿no es cierto? Como decía recién, el primer mandamiento con promesa, ¿no es cierto? Honra a tu padre y a tu madre, ¿no es cierto? Y lo mismo, obviamente, como les decía, pasa acá en nuestra casa de pan, ¿no es cierto? Tanto con el pastor como los ancianos, como lo decía yo con Cecita, ¿no es cierto? Ahí las autoridades que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Eh, volviendo al mismo tema, ¿no es cierto? Que estábamos hablando de el complot que se hizo contra Jesús, ¿no es cierto? Y cuando lo llevaron ante Pilatos, Pilatos le preguntó a Jesús, po, en Juan 11:11, que lo quiera leer, ¿no es cierto? Pilatos le dice, ¿a mí no me hablas? Él le dice a Jesús, po, ¿y a mí no me hablas? Porque Jesús estaba callado, todo lo que le preguntaban y le preguntaban él estaba siempre callado, nunca dijo nada. Hasta que Pilatos se choreó y le dijo, ¿no es cierto? ¿A mí no me hablas? Y él le reprocha la autoridad que él tiene. Y le saca en cara la autoridad que él tiene. Él le dice, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte? ¿Y que también tengo la autoridad para soltarte? Y ahí Jesús le responde, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Ahí cuando se refiere a los que realmente cometieron el complot. Pero le dice que él no tendría, ¿no es cierto?, no tiene autoridad, no tendría ninguna contra él si no le fuese dada desde arriba. O sea, el mismo Jesús se sometió a la autoridad de un hombre. Entonces, ¿quiénes somos nosotros si el mismo Jesús se sometió a la autoridad? ¿Quiénes somos nosotros para no someternos? Amados, nosotros cada vez que, ¿no es cierto?, no andamos en sus doctrinas, ¿no es cierto?, en las competencias, ¿no es cierto?, de un cristiano, en la sabiduría de Dios, en el temor de Dios, y andamos en desobediencia, pasamos a ser igual que los fariseos, los sacerdotes y el mismo Caifás que traicionaron a Jesús, ¿no es cierto? Ellos se confabularon contra Jesús, ¿no es cierto?
que Dios el Padre, ¿no es cierto?, que el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo, ¿no es cierto?, puede tener misericordia de cada uno de nosotros, ¿cierto?, para que nunca nosotros nos podamos apartar, ¿no es cierto?, de la mano de Dios, que nunca nos apartemos del amor de Dios, que nunca nos podamos apartar de los preceptos, de las instrucciones, ¿no es cierto?, que Dios nos ha entregado. Y que andemos siempre, pero siempre en obediencia. Porque ahí está la clave. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, todo se viene en contra. Absolutamente todo. ¿Mm? Y como el pastor nos predicaba hace un tiempo atrás, ¿no es cierto?, que a nosotros se nos enseñó durante muchos años, no, es que yo soy imperfecto. Entonces, como yo soy imperfecto, cometo errores. Entonces, como soy imperfecto y cometo errores, Dios me perdona. Pero a nosotros, como les decía, dentro de todas estas enseñanzas que se nos ha impartido, el pastor una vez nos dijo que Jesús no puede habitar en una iglesia en un cuerpo imperfecto. Por ende, nosotros tenemos que llegar a esa perfección. Nosotros tenemos que procurar ser perfectos. Y para ser perfectos, tenemos que andar en su doctrina, en sus preceptos, en sus caminos. ¿Y dónde sacamos todo eso? Como eh, estábamos viendo la otra vez un programa de televisión con Adriana, ¿no es cierto? Especialmente cuando salió todo este tema del pastor de la iglesia pentecostal. ¿Mm? Y llevaron a un sacerdote anglicano, si no me equivoco, a la tele. Y obviamente le hacían miles de preguntas, pero una de las cosas que más nos llamó la atención con Adriana es que todo el mundo, ¿no es cierto?, que veía que todo esto estaba malo, lo único que decían que uno para qué va a la iglesia. Si al finalmente yo igual a Dios lo tengo en mi casa, Dios es amor, yo lo puedo buscar, y etcétera, etcétera. Y la respuesta que dio este sacerdote anglicano, ¿no es cierto?, era que tú para ser doctor no puedes aprender medicina en tu casa. Tú para ser abogado no puedes aprender las leyes en tu casa. Si bien las puedes aprender, pero no las puedes practicar. Tú para tener cualquier profesión, tienes que ir a instruirte y tienes que ir a estudiar. Nosotros, para ser unos verdaderos hijos de Dios y andar en sus caminos y andar en sus preceptos, tenemos que venir a instruirnos. Aquí es donde Dios nos va a instruir. Independiente que después uno en la casa estudia toda la noche y repasa, ¿no es cierto? Especialmente yo miro a mis hijos cómo estudian ellos, le llega a salir un por la cabeza tanto que estudian, ¿no es cierto? Independiente de eso, todo lo que ellos estudian en la casa es lo que aprendieron en la universidad. Para nosotros pasa lo mismo. Para que nosotros podamos andar en los preceptos, tenemos que saber cuáles son. ¿Y dónde los vamos a aprender? Aquí. ¿Mm? Así que yo le doy gracias al Señor por la palabra que me entregó en este día. Espero no haber sido muy duro también, porque de repente a veces hay gente que no le gusta. Ahora, como les decía, espero en la misericordia de Dios que cada uno de nosotros podamos tomar, ¿no es cierto?, lo que a nosotros nos compete y andar en lo que Él dice. ¿Mm?